Ok, vamos a comenzar con el último tema del sendero óctuple, el último factor que es concentración correcta. De hecho, siempre tengo problemas, ¿no? Con las palabras que se utilizan para traducir los términos, ¿no? El término en Pali es samadhi. Samadhi creo que se usa en Pali y en sánscrito también. Sama significa correcto la forma adecuada o perfecta, ¿no? De practicar algo. Entonces, samadhi se traduce a veces como concentración. Yo lo a veces traduzco como absorción, como, como el cultivo más profundo de la mente en meditación, ¿no? Es como llegar a un estado sumamente concentrado, puro, claro, tranquilo en la práctica de meditación, ¿no? El samadhi es un estado en donde purificas mucho tu mente, tu cuerpo, tu cognición, tus sensaciones, tu percepción. Se purifica de impurezas, de oscurecimientos, le llaman. Los oscurecimientos son de dos tipos. Uno es el oscurecimiento de las emociones negativas y el otro es el oscurecimiento conceptual o cognitivo. El de las emociones es cuando, por ejemplo, llega la ira y pues el coraje que traes filtra por completo tu percepción de la realidad y no ves bien. Por eso se llama oscurecimiento, porque todo está permeado por un coraje y no puedes ver de forma objetiva lo que está pasando. Y el otro oscurecimiento, que es el conceptual o cognitivo, se refiere a, pues, a simplemente percibir cosas que no son reales. Y eso puede ser en términos narrativos, por ejemplo, que digas, ay, esa persona está criticándome, ¿no? Esa es como una historia que te estás contando y no es real. Puede que no sea real, ¿no? Pero puede ser también un oscurecimiento, una idea mucho más sutil, mucho más difícil de ver, como por ejemplo decir que las sensaciones, las emociones, lo que percibes con los sentidos, tienen una existencia sólida, tienen una existencia fija en el tiempo, ¿no? O sea, cuando ya dices, las cosas existen, por sí mismas y son permanentes, ¿no? Eso ya son oscurecimientos cognitivos porque no son reales, ¿no? Las cosas no existen por sí mismas y son impermanentes, como lo hemos estado platicando mil veces, ¿no? En el Dharma. Y cuando tú practicas samadhi o concentración correcta, purificas estos dos tipos de oscurecimientos y también el estado de concentración profunda te permite entender cómo produces em, conceptos erróneos de la realidad, cómo produces intenciones nocivas, cómo produces filtros cognitivos que no te dejan ver bien. Lo empiezas a ver muy sutilmente, de una forma muy fina, muy nítida. La concentración profunda es como una quietud y claridad tan nítida que comprendes, ¿no? O sea, el proceso por el cual generas tanto eh, concepto, confusión, historias, ego, aferramientos, apegos, lo ves muy bien y gracias a esta comprensión, pues empiezas a entender cómo dejar de hacerlo. Y cuando aprendes a dejar de hacerlo,
pues te sientes bien, te sientes mejor. Digamos que logras paz, ¿no? Y claridad, ¿no? Pero ese no es el objetivo último del Buda Dharma. Lo que haces es, primero, entiendes cómo produces conceptos y luego entiendes cómo dejar de producir conceptos. Hasta ahí todo muy bien. Pero esas comprensiones tienen que ver con sucesos condicionados, es decir, cuando, por ejemplo, aprendes a dejar de producir deseos, entiendes que los deseos pues tienen causas y condiciones y quitas esas condiciones a través de la meditación y la concentración y dejas de producir deseo y dices, oh, muy bien, o sea, hay condiciones, hay deseo, no hay condiciones, no hay deseo. Y luego más adelante llegas a estados más como placenteros, ¿no? De la meditación, como el éxtasis o la ecuanimidad, y observas las condiciones, ¿no? Del éxtasis y la ecuanimidad, y te das cuenta de que a pesar de que se sienten muy bien, son estados muy agradables, muy placenteros, muy relajantes, te das cuenta que son también como pequeñas, o más bien perturbaciones muy sutiles de la mente y distingues que puedes purificar todavía más la mente de esas perturbaciones. A pesar de que sean perturbaciones placenteras, te das cuenta que es un ruido, ¿no? Es una distorsión de la claridad. Y entonces aprendes a dejar de producir el éxtasis, el placer, la ecuanimidad, y entonces se aclara todavía más la mente. Hasta que llegas de repente a estados muy, muy tranquilos, muy pasivos, muy vacíos, ¿no? Y, y eso no implica que ya despertaste o que ya entendiste cómo es la realidad. Lo único que implica es que entiendes que las cosas son condicionadas, que se puede producir placer o dejar de producir placer, que puede producir deseo o dejar de producir deseo, producir intenciones o dejar de producir intenciones, producir apegos o dejar de producir apegos, etcétera, ¿no? Y al hacer eso una y otra vez, entiendes la condicionalidad de la realidad, ¿no? O sea, ves eso, ves las condiciones. Y si logras ver la condicionalidad de la realidad, esto lo dije, de hecho, en la primera clase del Sendero Óctuple, se lo estaba explicando a Nahuel, de hecho. O sea, si tú entiendes la condicionalidad, eres capaz de entender lo que es incondicionado. O sea, es como ver el otro lado de la moneda, ¿no? Em, Como que él también tuvo ese vistazo, ¿no? Cuando estábamos hablando de eso en esa primera y segunda clase. O sea, cuando ves que las cosas están condicionadas, como que de repente dices, ok, pues si la realidad es condicionada, pues seguramente hay algo incondicionado, ¿no? Y de repente te cae el 20. O sea, te cae ese 20, lo entiendes. Porque ves que todo lo que percibes es condicionado. Y dices, ¿y entonces qué es lo incondicionado? Y te das cuenta que eso incondicionado es algo que no es condicionado. O sea, parece que estoy aquí diciendo algo muy pendejo, ¿no? Pero la verdad es que es así. Es como, ok, ya vi lo que es la esclavitud, entonces ya puedo entender lo que no es esclavitud. Mientras no haya entendido lo que es esclavitud, no puedo entender la libertad, digámoslo de esa forma. Y gracias a que entiendes la esclavitud y que luego entiendes lo que es la libertad de la esclavitud, es cuando ya te cae el 20 de que pues la libertad y lo incondicionado es pues es tal cual, ¿no? Como dice la palabra, no depende de condiciones. Es un estado que no depende de ninguna condición y que está presente en toda la realidad.
Entonces, digamos que percibes la realidad condicionada y gracias a eso percibes lo incondicionado que no surge y que no cesa, no nace y no muere, porque como es incondicionado, como no depende de condiciones, no hay forma de que nazca o muera, sino es algo totalmente libre y abierto, ¿no? Y eso es, pues, el entendimiento del Dharma profundamente. ¿Entiendes que cuando hay una realidad condicionada y dependiente, hay algo que es completamente incondicionado? Y, y entonces como que ya no lo puedes dejar de ver, ya no puedes dejar de ver lo incondicionado y eso no está sujeto a surgir y cesar, ¿no? Porque lo que surge depende de condiciones y lo que cesa depende de condiciones. Pero si hay algo que no surge y no cesa, pues no depende de condiciones, por lo tanto es totalmente libre. Y, y gracias a que se trasciende ese surgir y ese cesar, a esa dependencia, pues también se trasciende la impermanencia, porque todo lo que es dependiente es impermanente, por definición. No hay nada que sea dependiente que no sea impermanente. ¿Por qué? Pues porque si algo es dependiente implica que cuando sus condiciones no estén, se va a terminar. Si las condiciones se van y no termina, no cesa esa cosa, entonces no es impermanente, es para siempre, ¿no? Las condiciones se pueden acabar y esa cosa ahí seguiría, entonces sería para siempre. Pero como acaban sus condiciones, pues no es para siempre, por lo tanto es dependiente. O sea, está ahí como entremezclado este significado. Dependencia e impermanencia van junto con pegados, son conceptos que dependen mutuamente para definirse. Espero se entienda esto porque es medio difícil distinguirlo de primera instancia, ¿no? Entonces, al meditar y ver la realidad condicionada, cómo produces y dejas de producir cosas cuando pones sus condiciones, entonces ves la esclavitud, ves cómo todo es esclavo de condiciones. Entonces dices, bueno, ¿y qué no es esclavo? Y entonces comprendes lo incondicionado y es ahí cuando despiertas, ¿no? Y esto puede ocurrir, o sea, en los primeros momentos de esta concentración correcta, ¿no? Eh, a grandes rasgos ese es el objetivo, ¿no? De la práctica. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando hablamos de concentración correcta, estamos hablando de la culminación del sendero óctuple. Por ahí también en uno de los grupos, no recuerdo en cuál, no sé si fue en el de Active Dharma o en el otro en el que estamos, hablamos de que el sendero óctuple es como un fractal, ¿no? O sea, que son prácticas que están interrelacionadas, ¿no? Y que para algunas personas es más evidente empezar a practicar, por ejemplo, el habla correcta, y para otros es más evidente practicar mindfulness correcto. Y otros trabajan más perspectiva correcta. Entonces, no hay como que un orden según la circunstancia y la habilidad o el karma de cada quien, pero también se puede practicar de forma ordenada. Y si todo comienza con perspectiva correcta, eso va a afectar por completo tus actos, tu modo de vida, tu esfuerzo y tu meditación. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes la perspectiva correcta, pues vas a empezar a actuar de forma saludable. Y si actúas de forma saludable, tu vida va a mejorar. O sea,
tu karma va a ser positivo con consecuencias benéficas. O sea, todo esto está bajo la ley del karma todavía. Si yo actúo de forma saludable, hay consecuencias saludables. Eso es karma, ¿no? Y entonces te empieza a ir mejor y mejor y mejor y empiezas a acumular mérito, ¿no? Es decir, esta como bienestar espiritual empieza a surgir en tu vida y llega un momento en que pues haces todo tan bien que tu vida no hay drama, ¿no? No hay problemas, no hay crisis fuertes, ¿no? Pues porque tu habla es adecuada, tus actos son adecuados, tu modo de vida es saludable, o sea, eres una persona bastante centrada y balanceada y eso te lleva a un estado en el que pues estás muy bien, muy tranquilo. Y gracias a eso puedes meditar muy bien. Y eso es lo que pues un monje logra cuando renuncia a la vida mundana y se va a practicar a un monasterio o con una comunidad de monjes, pues deja de producir karma nocivo. Entonces, eso lo lleva a una calma y esa calma es muy propicia para practicar mindfulness y después concentración. Lo que quiero decir es que para cuando llegas a mindfulness correcto y concentración correcta, ya no hay muchas causas de crisis, ¿no? Emocionales, no hay drama en tu vida. Entonces no estás distrayéndote tanto con preocupaciones, no estás volviéndote loco, ¿no? Y todo esto es muy difícil, a lo mejor, si no eres monje y todavía estás metido en la vida mundana, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en el estrés, en la neurosis colectiva, es muy, muy difícil, ¿no? Pero como practicantes laicos, sí podemos empezar a actuar de la forma más correcta y saludable posible, de modo que podamos tener paz y eso nos lleve a practicar meditación, ¿no? Ahora, no quiere decir que cuando lleguemos a practicar mindfulness o concentración correcta, ya seremos libres totalmente de los deseos sensoriales o libres de, a lo mejor, de factores del sendero óptuple que todavía no están dominados, ¿no? A lo mejor todavía decimos mentiras o a lo mejor todavía tenemos agresividad en nuestra forma de hablar, pues a lo mejor todo eso sigue presente. Pero sí podemos tener una práctica de mindfulness y de concentración en donde llegamos a la calma profunda. Y eso es posible porque a lo mejor establecemos una rutina y una disciplina en casa de practicar meditación en forma. Entonces, tú puedes llegar a este último factor del sendero óctuple con una vida muy tranquila o con una vida medio tranquila, o sea, todavía con desmadre, pero no tan fuerte, y cultivar concentración. Lo que definitivamente no se va a poder es que tú tengas un desmadre de vida, que todavía estés bien metido, por ejemplo, en adicciones o en una relación de pareja sumamente tóxica o en un trabajo que es muy, muy estresante. O sea, eso va a impedir mucho que tú cultives mindfulness y concentración correcta. ¿Ok? Entonces, tiene que haber un sendero octuple más o menos estable que te permita estar balanceado para que puedas realmente avanzar en mindfulness y concentración. Ok, luego vamos a hablar de qué es concentración correcta. Primero, un pequeño recordatorio de mindfulness correcto. En las clases de mindfulness correcto, que fueron bastantes, porque nos aventamos el sermón de el establecimiento de mindfulness, vimos que puedes cultivar mindfulness del cuerpo, mindfulness de las sensaciones, mindfulness de la mente o de las cualidades mentales. Esos son los cuatro establecimientos de mindfulness y cada uno de esos se puede utilizar para cultivar concentración correcta.
De hecho, mi favorito es contemplación del cuerpo. Por eso siempre que doy prácticas guiadas, normalmente empiezo con la respiración y el cuerpo, porque a mí me funciona muy bien, pero no tiene que ser así. Puedes contemplar las sensaciones o puedes contemplar la mente. O sea, el objeto de atención es cualquiera de esos, ¿no? El punto aquí es que cuando cultivas concentración, lo que tienes que hacer es contemplar ese objeto de atención, como por ejemplo la respiración, y mantenerte ahí de modo que cultives una quietud profunda, profunda, ¿no? Y esa quietud profunda te va a llevar a absorciones meditativas. Ahora, cuando hablamos de concentración correcta, a fuerzas hablamos de absorciones meditativas. Ese concepto de absorciones meditativas es, en Pali se le llama jhana. Se escribe Jhana. En sánscrito creo que es con D de dedo, D-Y-A-N-A, creo que así es, D-Y-H-A-N-A, jhana. Y esa palabra, jhana, después se llevó a China. Cuando el budismo llegó a China, de la India, eh, llegó a China, y en lugar de decirle jhana, le decían chan. Entonces de ahí surge el budismo chan. Es uno de los diferentes budismos que hay. Después el budismo chan se fue a Japón y en lugar de ser chan, se volvió ten. Pero es lo mismo. Zen, chan y jhana provienen de ese concepto, que es concentración correcta, samadhi correcto. Y el Pali Canon nos da los sermones, ¿no? En donde el Buda habla sobre jhana, sobre esa absorción meditativa. La primera jhana, porque son cuatro tipos de jhanas, cuatro absorciones meditativas, ocurre cuando logras una quietud muy, muy, muy profunda. Y la forma en que logras esto, voy a buscar aquí el sermón, dice el Buda, ¿y qué es concentración correcta? ¿No? Le dice a los monjes. Y dice, se da el caso en el que un monje que está completamente distanciado de la sensualidad, distanciado de las cualidades nocivas o incorrectas, gracias a que está como aislado del deseo sensual, deseo sensorial y aislado de las cualidades nocivas, ingresa y se mantiene en la primera llana, así dice el Buda. Y la primera llana tiene presente algunos factores de las absorciones meditativas, ¿no? Estos factores son el éxtasis, que surge de estar aislado del deseo sensorial, acompañado de la atención dirigida y de la evaluación, es decir, que tu atención está eh, quieta y que estás con una investigación profunda, eso es atención dirigida y evaluación. Y, y gracias a eso estás completamente presente, sin distracciones, sin ningún tipo de actividad mental, más que eso. Éxtasis, atención dirigida y evaluación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es éxtasis? Éxtasis se refiere a esa cualidad que surge, es como un alivio sensorial que surge gracias a que no estás deseando cosas sensoriales. Entonces, ¿qué cosas sensoriales, no? O sea, ¿qué es el deseo sensorial o la intención de buscar
este placer sensorial, ¿no? Entonces, pues cada sentido tiene sus placeres sensoriales. El ojo, pues lo que considera como visualmente placentero es el estímulo del deseo sensorial visual, lo podemos llamar de esa forma. El deseo sensorial táctil tiene que ver con las sensaciones placenteras táctiles. Ahora, aquí el Buda hace una aclaración muy importante y es que las sensaciones placenteras no son el problema. El problema son las intenciones y deseos de disfrutar el placer sensorial, ¿sí? Entonces, la primera absorción meditativa carece de esos deseos y esas intenciones de buscar placer sensorial, ya sea placer sensorial visual, placer sensorial táctil, olfativo, auditivo, gustativo o mental, ¿no? O sea, existen todos esos tipos de placeres y uno puede desear de diferentes formas esos placeres, ¿no? Entonces, lo que haces es dejar de desear todo esto y gracias a eso llegas a un éxtasis. Y es un éxtasis, pues yo diría que muy relajante, ¿no? Se siente como un descanso muy profundo y hasta sientes como la energía se libera, ¿no? La energía en el cuerpo y en la mente. O sea, descansas profundamente de estar deseando el placer sensorial. Antes de entrar a una absorción meditativa, está presente el deseo sensorial, pero estamos acostumbrados a eso y no nos damos cuenta que hay deseo sensorial. Lo que percibimos más bien son cosas como, ay, quiero ver la tele, tengo hambre, tengo comezón, tengo mucho calor, ya me aburrí, ya me quiero ir, no me gusta esto, no me gusta aquello, ay, qué increíble está este libro, ay, esa morra está bien buena, así, ¿no? Todo el tiempo estamos como, qué rico, qué asqueroso, qué cool, qué pinche, qué pendejo, qué increíble, así, ¿no? Con toda clase de deseos o rechazos sensoriales. Un rechazo sensorial es un deseo a la inversa, ¿no? Y en la primera obsesión meditativa no está presente eso, no hay esos rechazos y esos deseos, entonces hay una liberación de energía porque no estamos ocupados en conseguir placer. Digamos que el éxtasis es gracias a que dejamos de estar trabajando en conseguir placer. Entonces a eso se refiere el Buda cuando dice, es un placer que es resultado de estar aislados del deseo sensorial. Y luego cuando dice atención dirigida y evaluación, que son los otros factores de la primera llana, atención dirigida se refiere a que pues la mente, la atención, está en un objeto. O sea, en este caso puede ser la respiración. Y, y dices, bueno, cuando cuando pongo atención a la inhalación y a la inhalación y exhalación, eso es atención dirigida, o sea que la colocas en un objeto de atención. Y la evaluación es cuando al quedarte ahí, en el objeto de atención, comienzas a conocer las cualidades de ese objeto de atención. En el caso de la respiración, es cuando conoces cómo inhalas, conoces cómo exhalas, conoces las sensaciones de cómo entra y sale el aire por las fosas nasales, cómo se expande y se contrae el abdomen, ¿no? Todo lo que vemos en las prácticas guiadas y te quedas ahí, ¿no? Entonces son dos factores. Coloco la atención y al quedarme ahí, evalúo el objeto de atención. O sea, no es una evaluación de que es bueno o malo, sino de que estás analizándolo, lo estás investigando, es una investigación.
Y entonces la atención dirigida y la evaluación son dos factores de la absorción meditativa que indican que no hay distracciones. No estás pensando pendejadas, no estás diciendo, ay, qué padre, o ay, qué aburrido, o ay, qué. O sea, no estás hablando, ¿no? No hay como una actividad, sino que más bien estás fijo en el objeto de atención. Tu atención está aplicada y sostenida. La aplicas y la mantienes. Y mantener la atención ahí te permite evaluar el objeto. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahorita? No, ¿Ok? La absorción meditativa es algo muy, muy claro, muy impactante, perdón, la primera vez que lo experimentas. No es un estado de conciencia ordinario, es un estado de conciencia alterado, extraordinario. Y para lograr acceder a la primera absorción meditativa, toma tiempo. Y para algunas personas este tiempo puede ser años. Para otros puede ser tal vez un año o unos meses. ¿Y por qué? Porque primero, para lograr ese nivel de concentración y quietud, primero hay que establecer una práctica constante, o sea, que logres meditar todos los días y que en cada sesión te distraigas cada vez menos, y cada vez menos, y cada vez menos, y cada vez menos, ¿no? Y gracias a eso, gracias a que te dejas de estar distrayendo una y otra vez, se empieza a acumular pues una concentración. Y gracias a esa concentración logras acceder a la primera absorción meditativa. Es algo que de repente sucede, pero después de muchas horas, muchas horas de práctica de meditación. Por eso desde ahorita, o desde un inicio les he dicho, pónganse a meditar todos los días, ¿no? O sea, no es que mediten todo el día, sino más bien todos los días, dedíquenle unos 30 minutos para que se vaya acumulando este efecto de quietud y concentración. Y después de que se acumula y que logras acceder a la primera absorción meditativa, es muy notorio el éxtasis. Es muy notorio que tu atención se queda quieta en el objeto de atención sin esfuerzo. No te cuesta nada de esfuerzo quedarte en el objeto de atención. De hecho, como que la mente dice, bueno, ya me cansé de distraerme, ya me voy a quedar aquí. Punto. Y nada me va a mover. Nada me va a mover. Pero tu atención y concentración es súper sólida y hay un éxtasis. Y entonces puedes evaluar muy bien el objeto de atención y no solo eso, como que gracias a esa concentración puedes estar consciente incluso del resto del cuerpo e incluso de sonidos a tu alrededor de una forma muy fina. Es como si lograras enfocar el lente del microscopio de la meditación, por llamarlo de alguna forma, como una metáfora. Y entonces es ahí cuando dices, ay, cabrón, ¿no? O sea, te impacta. Y es tan impactante esa primera probada de la absorción meditativa que te saca de la absorción meditativa, porque te emocionas mucho. Hasta te quedas así como, wow, ¿no? O sea, sientes como si tuvieras iluminado. Entonces, pues lo pierdes, ¿no? Y entonces lo que sigue es continuar cultivando las absorciones meditativas de modo que pues no lo pierdas, ¿no? Debido a que te emocionas o que este, te pones todo contento, ¿no? Porque es como un logro muy importante. Y luego, ya con el tiempo, pues puedes acceder a la siguiente absorción meditativa, en donde pues te das cuenta de las perturbaciones, ¿no? O sea, te das cuenta que el éxtasis es una perturbación, un ruido, por llamarlo de alguna forma,
y luego desaparece porque dejas de alimentar el éxtasis y lo que queda es placer y atención dirigida y evaluación. Y esa es la segunda llana, es la segunda obsesión meditativa. Y luego después te das cuenta que el placer, este placer es como un bienestar, es como una alegría muy tranquila, ¿no? Es diferente al éxtasis. Pero te das cuenta que ese bienestar también es una pequeña perturbación y lo dejas de cultivar, lo dejas ir, y entonces desaparece el placer y solo queda la atención dirigida y la evaluación. Y ahí accedes a la tercer llana. Se caracteriza por eso, ¿no? Y finalmente desaparece la... eh, no, perdón, estoy confundiendo. En la segunda absorción, lo que desaparece no es el éxtasis. Lo que desaparece es la atención dirigida y la evaluación, y lo que queda es el éxtasis y el placer. Y luego después desaparece el éxtasis y ahí, eso marca el ingreso a la tercera absorción meditativa, queda placer. Y luego después que desaparece el placer y solo queda una ecuanimidad, y ese es el acceso a la cuarta absorción meditativa. Cuando llegas a la cuarta absorción meditativa, es decir, ya no hay ni siquiera el placer, en ese momento se dice que ya trascendiste por completo el dolor y el placer. O sea, ya no existe eso en ese estado. Y la ecuanimidad es muy, muy profunda. O sea, no hay nada, no rechazas nada, no aceptas nada, no hay nada que te preocupe, no te ocupas de nada. Es como una paz profunda, profunda, profunda. Y en ese momento puedes continuar todavía afinando los estados meditativos, solo que eso ya es opcional. Pero si tú te quedaras nada más cultivando la primera, segunda, tercera y cuarta llana, estarías ya purificando tu mente y tu cuerpo de oscurecimientos conceptuales y de emociones negativas. O sea, empezarías a purificar tu mente de todas las causas y condiciones que provocan inestabilidad en tu vida y cada vez estarías más tranquilo y más tranquilo y más tranquilo, ¿no? Pero el verdadero objetivo, como les dije al principio, es empezar a entender cómo produces actividad en la mente y cómo dejas de producir esa actividad sutil en la mente, de modo que entiendas lo que es condicionalidad y eso te lleve a discernir la incondicionalidad. Ese es el objetivo de las llanas, ¿no? Y puedes irte todavía más allá, después de la cuarta llana, a otros estados más profundos que se les llaman los reinos sin forma. Pero antes de hablar de eso, voy a ver la pregunta que hizo William. Dice William, ¿no se puede dar un salto de la primera a la cuarta llana? Hay casos de personas que entran directamente a la segunda o tercera. Pues no, porque necesitas como tener una destreza em, para ir soltando los diferentes factores de las llanas, ¿no? O sea, para soltar el éxtasis y el placer, tienes que cultivar una destreza, tienes que cultivar una maestría y eso requiere mucha práctica, ¿no? Como te digo, al principio lo que pasa es que te emocionas y pierdes el estado. Y ya cuando aprendes a dejar de emocionarte, tienes que aprender a soltar el éxtasis y el placer, y eso puede ser muy difícil porque se siente muy bien, ¿no? Muy, muy bien, además de que son estados sutiles, no es algo tan explícito como una emoción negativa, eso es más fácil de soltar, bueno, cuando sabes soltar, ¿no?
porque es muy explícito, pero el éxtasis y el placer son sucesos más sutiles, entonces tienes que desarrollar un desapego más sutil. Y eso requiere mucha práctica, entonces no se puede dar un salto a la primera, ¿no? Si eres ya muy avanzado, sí, puedes pasar primera, segunda, tercera, cuarta llana de una forma rápida. Hay gente que lo logra, ¿no? Pero eso es cuando ya llevas mucho tiempo siendo meditador y eres muy avanzado. Entonces, pues hay que practicar para dar esos saltos, ¿no? Que llegas a la primera y te vas a la cuarta. Pero para ir de la primera a la cuarta pasas a fuerzas por la segunda y la tercera, aunque sea unos minutos, ¿no? O un minuto. Y, y bueno, después de la cuarta llana, puedes todavía acceder a los reinos sin forma, que de hecho esto era una de las preguntas eh, de, de Nahuel hace tiempo, ¿no? Nada más que como ya va a entrar a una práctica este mes, ya no vino a esta clase, pero esta es la respuesta, ¿no? Que le iba a dar. Para acceder a los reinos sin forma, tienes que primero tener maestría en las primeras cuatro llanas, porque no puedes acceder a los reinos sin forma sin pasar por estas primeras absorciones, ¿no? Llegas a la cuarta absorción y lo que haces ahí es, gracias a la ecuanimidad, dejas de establecer límites. O sea, ya no distingues un límite generado entre, o sea, el límite de la mesa, de la silla, el límite de la cama, de la pared. Todos esos límites los dejas de establecer porque son límites mentales, ¿no? Al final del día, todo esos son conceptos, ¿no? Los límites que pones tú sobre la realidad. Y al dejar de establecer los límites, pues entonces lo que queda es un espacio infinito. Y ese es el primer reino sin forma. Logras acceder al espacio infinito en donde no hay límites conceptuales. Luego, gracias a que eh, accedes al espacio infinito, puedes estar consciente del espacio infinito, por lo tanto tu conciencia se vuelve infinita. Y ese es el segundo reino sin forma, que es la conciencia infinita. Es decir, ya no hay límites, por lo tanto la conciencia se expande en todas las direcciones y literalmente así se siente. Se siente como que la conciencia no tiene principio y no tiene fin. Y después de eso, puedes dejar de establecer la conciencia infinita porque ese es un suceso más, lo dejas de alimentar, lo dejas de poner causas y condiciones para la conciencia infinita, trasciendes la conciencia infinita y llegas a la nada, así se llama el tercer reino sin forma, en donde no hay conciencia de nada, absolutamente nada. Eso no quiere decir que no haya sentidos, o sea, están ahí, pero no los pelas, ¿no? La conciencia ya no la pelas, ya no percibes absolutamente nada. Y después trasciendes incluso ese reino sin forma y llegas al cuarto reino sin forma, no, sí es el cuarto, en donde se dice que percibes y no percibes al mismo tiempo. Así se llama el, el reino sin forma. El reino de la percepción y no percepción. Ese es su nombre, ¿no? Y finalmente, puedes incluso trascender ese último reino sin forma en donde ya no hay nada. O sea, no hay nada que contemplar. O sea, no hay un tema, no hay absolutamente nada. Y lo que se dice es que si llegas a ese estado, también logras discernir lo incondicionado, pero no es necesario que llegues hasta ese estado, a ese reino sin forma, para discernir lo incondicionado. Lo puedes percibir desde antes, porque lo incondicionado se revela cuando entiendes lo condicionado y lo impermanente. Esa es la clave. Otra vez, cuando entiendo la esclavitud, entiendo lo que no es esclavitud. ¿Ok? Entonces, pues esa es concentración correcta. No sé si tengan
alguna duda o comentario sobre este tema. ¿Qué les parece? Súper complejo, Ale. A mí me llegan, pues bueno, muchas dudas de este tema porque primero tienes que practicar mucho el mindfulness correcto, hay que desarrollar estas prácticas y cuando ya por fin las tienes medianamente desarrolladas y aparte de todo, has cultivado las otras ramificaciones del sendero óctuple, creo yo, ¿no? Que fue lo que entendí, es cuando en verdad podrías empezar a practicar la concentración correcta, o sea, antes no, porque como tú dices, si siguen habiendo distracciones, si siguen habiendo comportamientos nocivos, si siguen habiendo pensamientos limitantes, pues difícilmente te vas a concentrar correctamente, ¿no? Y mi pregunta va en este orden de ideas. Dentro del budismo existe el concepto de estados superiores de conciencia, en donde se entiende que el ser humano tiene como una conciencia que puede ser como limitada, pero que puede acceder a estados superiores de conciencia, o eso no se maneja así en el budismo. Sí, porque lo que las absorciones meditativas te revelan es el estado condicionado, lo que hablábamos ahorita. Es decir, entiendes que a pesar de que las absorciones meditativas son estados extraordinarios, o sea, son muy como muy impactantes, ¿no? Y uno puede pensar que esos son los estados superiores, ¿no? En realidad lo superior es entender que eso sigue siendo algo condicionado, que está sujeto al apego y que sigue siendo algo como ordinario y con limitantes. Pero cuando disiernes lo incondicionado, ahí es cuando ya entras a un estado superior realmente, que de hecho es entender básicamente el Dharma, el Nirvana, la liberación. Habrá quienes digan que los reinos sin forma son pues estados superiores, ¿no? Y estos estados superiores definitivamente revelan que la condición humana y la mente humana es súper limitada. Pero el Buda lo que te diría es que esos reinos sin forma no son todavía la liberación, son simplemente pues estados más puros de la mente, ¿no? Y que trascienden, o sea, sí trascienden el placer y el dolor. Entonces podría decirse que eso trasciende la mente humana, porque la mente humana está regida por el placer, ¿no? La búsqueda de placer. Entonces al trascenderse el placer y el dolor, digamos que ya estás en un estado superior y te revela lo limitado que es la mente humana. Pero lo más importante en el Dharma es realizar lo incondicionado. Y bueno, para cerrar mi comentario, mi pregunta, Ale, entonces en ese, digamos, entendiendo un poco esta parte que dices, podríamos decir que estos reinos sutiles que se pueden acceder si dominamos las Ujú, primeras cuatro llanas, ujú. realmente no son parte de la materia, es decir, están en un estado difuso, están en un estado, no sé, a ver, en Occidente dirían astral, en un estado etérico, no sé, más o menos va por ahí, o sea, que te puedes conectar a estos estados, pero que realmente trascienden como los límites de la mente, de lo físico que somos, de esta, no sé si, de esta materialidad que sabemos que es una ilusión, nuestro cuerpo es una ilusión porque no soy yo, todo lo que no soy yo, pues es una ilusión, ¿no? Cómo lo Sí, verías tú ahí? sí, se trasciende por completo la idea de la materia y lo físico. O sea, ves que es una ilusión. Eso sí pasa en los reinos sin forma. Entonces, pues cuando logras eso, pues no, o sea, te queda todavía más claro que esto de la espiritualidad es bastante cierto, ¿no? Y que no es ningún juego y que se puede purificar, ¿no? Entonces, puedes hacer eso, lo entiendes, te enganchas más, o sea, quieres practicar más. Y reitero, el objetivo es más bien liberarte de la realidad condicionada, o sea, realizar lo incondicional. Eh, Dame un segundito, Alma, déjame leer nada más lo que dice William. Dice,
Pareciera que mientras haya establecimiento de la percepción, pueden haber espejismos que nos hipnotizan, trajes que nos ponemos. Pues sí, de hecho, en las absorciones meditativas puede estar presente todavía la percepción, la decisión, la perseverancia, las intenciones, o sea, todavía hay muchas como funciones y actividades mentales o como cualidades de la mente que puedes incluso ir soltando y purificando por completo, ¿no? Y una de esas como cualidades que dejas ir es la percepción misma, porque si tú te acuerdas, la percepción en el budismo corresponde a esa función que distingue pues las diferencias, ¿no? Que distingue el blanco, el rojo, el negro, lo grande, lo chico, lo que es plural, lo que es singular, eso es percepción. Entonces, dejar de estar percibiendo todo eso o dejar de hacer eso, de notar diferencias, es dejar de establecer esas diferencias ilusorias, espejismos, límites, conceptos, etcétera, que sí son una hipnosis, como dices. Dime, Alma. Ah, sí, gracias, Alex. Bueno, es que me surgió una duda. Yo creo que estoy a años luz siquiera de experimentar la primera llana, ¿no? Por cuestión de karma y de que todavía me distraigo y no puedo como lograr en la media hora que medito toda la concentración. Pero me llama la atención, por ejemplo, si ya cuando medito, yo tengo como el control de, bueno, sé cuándo empiezo a meditar, sé lo que va pasando, generalmente ya no me estoy poniendo como un tiempo, o sea, antes ponía una alarma, pero ahora ya como que me acostumbré y calculo muy bien la media hora, pero yo decido cuándo termina la meditación, ¿no? Doy mis tres últimas, inhalaciones y exhalaciones profundas y empiezo a abrir los ojos. Ujú, Pero en el mundo sin forma, cuando, si ya no percibes, ¿cómo regresas? Sería como decirlo de ujú, manera burda. ¿Cómo regresas otra vez a, al estado perceptivo? ¿Cómo sales de la meditación? ujú. Pues ahí, o sea, puedes utilizar también una alarma, o sea, Ah, no ok. dejas no dejas de escuchar cosas, no dejas de ver cosas. Lo que Ah, pasa es que, o sea, los sentidos y la conciencia pasa a como un segundo plano, pero no desaparece, ¿no? ok. Entonces, puedes poner una alarma y con eso terminar. O la otra es que una de los como estándares para decir que tienes maestría en las llanas o en los reinos sin formas es que tú cultivas la intención de que vas a estar en una absorción meditativa durante 20, 30 minutos y literalmente a los 30 minutos sales de la llana de forma automática, o sea, como que lo programas y sucede. Y Ah, ok, eso requiere maestría, ¿no? claro. Es como decirle, voy a estar en una llana durante 30 minutos. Y entonces te entregas a la llana y literalmente pues no hay intención de nada. O sea, a lo mejor la única intención es de mantenerte ahí, pero es una intención muy pura, ¿no? No es una intención forzada, es algo muy, muy natural, ¿ok? Ok, sí, muchas gracias. Ahora, rapidísimo, les voy a decir que yo personalmente, para acceder a las llanas, a mí me sirve mucho, pues sí, primero es poner atención a un objeto, quedarme en el objeto, relajarme, eso toma tiempo, ¿no? O sea, me doy mi tiempo para poder tranquilizarme y, y dejo que la mente se aquiete, se aquiete, se aquiete. Pero hay una frase en la definición de la llana que a mí me gusta mucho porque me lleva a las llanas, ¿no?
y es la que dice que uno está aislado del deseo sensorial, o sea, que está uno como privado del deseo sensorial. Y cuando yo leo eso, cuando yo recuerdo esa frase, como que yo ya sé cómo dejar de desear sensaciones y placer y simplemente estar con lo que haya, ¿no? Es decir, puede que haya sensaciones agradables, sensaciones desagradables o neutrales, y a mí ya me da igual si es algo que me gusta o no me gusta, sino simplemente me abro a sentir lo que sea que esté presente. Y eso, el abrirme a sentir lo que está presente sin preferencias, sin rechazos, me lleva poco a poco al éxtasis, ¿no? A la primera llana. Entonces, el tip aquí es como dejar de tener preferencias, ¿no? Dejar de estar así como diciendo esto es bueno, esto es malo, sino simplemente aceptar la realidad tal y como es. Que al final del día ese es el objetivo del factor anterior, que es mindfulness correcto. Cuando tú estás practicando mindfulness correcto, estás observando cómo surgen las sensaciones, cómo se hacen las sensaciones, cómo surgen internamente y externamente, o sea, estás aprendiendo a ver la realidad tal y como es. Es el mismo tipo. Cuando inhalo pesado, me doy cuenta de que inhalo pesado. Cuando inhalo corto, me doy cuenta de que inhalo corto. Como sea que esté sucediendo la realidad, así la observo. Cuando estás contemplando la mente, dices, hay mente con coraje y me doy cuenta de que hay mente con coraje. Cuando hay una mente con lujuria, me doy cuenta que hay una mente con lujuria. O sea, observo la realidad tal y como es, sin preferencias, sin desear que sea diferente, sin rechazar lo que está sucediendo. ¿Ok? Ok, Ese es ese es el tip. Pues muy bien, con esto terminamos el sendero óctuple, por fin. Entonces, me voy a dar como un descanso tal vez de un par de semanas y después vamos a empezar con el Mahayana, introducción al Mahayana, para los que quieran asistir, ¿ok? sí, muchas gracias. Gracias a Gracias, Alex. ustedes, gracias Saludos. y Un saludos. abrazo. ¿Qué? Diego, Willy, que ¿ya te estés vas a muy hacer bien. pierna o por qué dice que voy a hacer pierna? Metáfora de las llanas, de que entras directo a lo que vas y sales. Ah, ok. Yo pensé que ibas a Gracias. ir a ejercitarte. Ok. Bueno, buenas noches, que estén Buenas bien. noches, que descansen. Abrazos. Bye. Bye.